el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están, querida audiencia? Gracias por seguirnos en estos podcasts enlazadas y en especial este día porque tenemos un programa muy especial. Vamos a tocar un tema muy importante que se ha estado dando estos últimos meses, sobre todo estas últimas semanas, pero a nuestra audiencia nueva que pueda estar conectándose, enlazándose con nosotros en este ministerio, les quería comentar que este podcast es un ministerio que inició con un libro de mentoría donde nos reta a la mujer a tener una permanencia en Cristo. Pero hoy vamos a hacer algo bien especial porque estamos en la segunda temporada, estamos viendo algunos retos del libro, los estamos trabajando y estamos casi al finalizar. Pero hoy quiero dar una pausa a esta temporada 2 y quiero meter este programa especial porque tengo a una persona muy especial, a una personita que quiero mucho, estimo mucho y que para mí es la ideal para hablar el tema de hoy. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi hermana Dora y amiga Reséndez. Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, Caro, buenos días. Es un placer saludarnos a través de tu plataforma y pues saludamos a toda la audiencia que pudiera estar conectada en estos momentos para poder saludarla y decirles buenos días. Amén. Mil gracias porque yo sé que está bien ocupada, sé que tiene mucho que hacer que nuestro Dios le ha confiado y solamente quiero introducir el tema porque hemos hablado aquí de temas que no se tocan mucho en las iglesias. Hemos hablado temas que tal vez por X situación los hermanos no se atreven a preguntar, las hermanas no se atreven a comentar en las congregaciones. Y si usted entra a la plataforma de YouTube y va a Podcast Enlazadas, va a ver todos los temas y variantes que tenemos. Así que este tema es uno de ellos. Es un tema que pudiese tocar fibras muy sensibles, pudiese tal vez crear un poquito de controversia, pero para eso es este podcast, porque queremos dar libertad a todo el pueblo cristiano de hablar cualquier tema. Y claro, también a través de la palabra. Entonces, para mí fue muy importante invitarla, querida hermana Doris, porque hoy vamos a hablar este tema que se llama ¿se puede y debe hablar de política en las iglesias? Yo creo que ya desde la pregunta ya estamos entrando ahí en algo difícil, ¿verdad? Pero no sin antes, me gustaría platicarle a la audiencia un poquito de usted para que la conozca, porque pues a mí ya me tienen muy conocida los que ya han estado aquí en los episodios, ¿verdad? Pero quiero hablar un poquito de usted y estaba yo viendo aquí su formación académica y dice que usted estudió aquí en Baptist University of America un ministerio pastoral. También estudió en la Universidad de California, Berkeley, un diplomado en primeros auxilios psicológicos migrantes de refugiadas y desplazadas para personas migrantes. También estudió en la Universidad de las Américas Consejería y Cuidado Pastoral. Así que el Señor le ha dado una formación bien extensa, por lo cual ahora entiendo por qué su experiencia laboral. Usted ha sido coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano, ha sido consejera numeraria también de Movimiento Ciudadano y en el 2021 también fue candidata a diputada federal por el segundo distrito de Reynosa. Y hoy mismo usted sigue haciendo y sigue dando asesoría legal a través de Lara Flores Law Firm y sigue también siendo propietaria de Photo Express. Está siendo una activista y me consta muy ardua de labor social en Reynosa. También es líder de Gracia de Dios Ministerios en Reynosa, donde aquí usted le pone reto, porque es un movimiento. Reynosa estará transformada orando, reto. Estamos igual, hermana, nos encantan los retos. Y bueno, ha estado también como líder de Ministerio de Gracia y Verdad para Varones. Actualmente también sigue siendo conferencista en la Unión Femenil Misionera del Sur. También ha sido líder, ¿verdad? Como dijimos, del Reto Reynosa. También ha sido una ardua líder donde yo la conocí, querida hermana, en nuestra congregación.
del Ministerio de Mujeres también ahí, de Mujeres en Contacto. Y veo aquí que usted pone que en el 2013 el Señor la hizo viuda y se convierte en una líder de ministerio muy fuerte, de donde nosotros tuve el honor de conocerla, y también tuvo el rol de misionera, ha viajado a varias partes, tanto de México al Amazonas, a Georgia, y lo que le ponga el Señor. Es mamá de 3 hermosos hijos, abuelita de 5 hermosos nietos, que ya veo su sonrisa, porque me imagino lo que ha de ser esa etapa. Y aunque usted ostente el título de viuda, es hija del Rey del Universo. Y tiene un lema bien hermoso que me gustó: la voluntad de perseverar a menudo marca una diferencia que tú puedes ver en tu vida. Así es, así es. Así que lo resumí, porque aquí nos llevaríamos más tiempo, pero sí quiero comentar, querida hermana Doris, que usted ha sido y fue mentora mía de muchas personas que el Señor puso en mentoría en mi vida ministerial. Usted fue una de ellas. Usted precisamente me retó a trabajar de una forma full en el Ministerio de Mujeres. Yo recuerdo esa vez, esa ocasión, que usted, pues sí, así me dio un empujoncito para poder animarme a servir de lleno con mujeres, y yo agradezco a Dios por su vida, porque de verdad esa mentoría, ese reto que usted me puso cuando inicié allá en Mujeres en Contacto en Calvary, no sabe qué bendición fue, que ve hasta el día de hoy el Señor me ha permitido crear este podcast y este ministerio que es de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy muy agradecida por su vida a Dios. Y también todavía el plus, que a través precisamente de la asesoría legal pude obtener la ciudadanía estadounidense, hermana. Muchas gracias. Sí quiero hacer público todo eso, quiero honrar su vida, porque usted siempre está dispuesta a ayudar a la gente. Y ese corazón de servicio yo creo que la ha llevado usted a lograr todo esto y todavía más. Así que le quiero dejar la palabra con una pregunta, porque siempre me ha inquietado. ¿Cómo, ¿Cómo fue su experiencia de participar en la política como una hija de Dios, querida hermana? Bueno, muchísimas gracias por todo, Caro. Yo te recuerdo también con muchísimo cariño. Creo que aprendimos juntas en ese reto cuando te hicimos la invitación a participar, en donde yo estaba liderando en Calvary para las mujeres, ¿verdad? Lo más extraordinario que pasó en la invitación hacia ti, que la hora en la que tú decidiste que podía ser tu participación dentro del ministerio, ¿verdad? Y en la que nosotros creíamos que era un poco difícil poder llenar ese espacio a las 8:30 de la mañana, ¿no? Entonces era así como que una locura, y sin embargo, pues el Señor, cuando Dios se encuentra dentro de todos nuestros proyectos, ¿verdad? Quiere decir, y no son nuestros, nosotros nada más somos parte de lo que Él quiere hacer. Y ver el gran fruto, y me acuerdo que porque esto también lo tiene que saber tu audiencia, ¿no? La gente que nos ve. Recuerdo que ordenaste un material y nosotros pues estábamos acostumbradas a que esa hora era un poco difícil para atraer a las mujeres, ¿verdad? Y en una clase un poco desconocida, entonces no hicimos el total del material, y nos sorprendimos porque estabas tú tan apurada y nosotros también, porque te hizo falta material, porque llegó más gente de la que una servidora, ¿verdad? Pensaba que podíamos tener a esa hora. Porque teníamos un horario más flojo, que era 9:30 de la mañana, y nosotros veíamos el cupo de las clases y todo, y sin embargo Dios quería hacer cosas diferentes. Entonces, gracias, porque nosotros ahí aprendemos, ¿verdad?, de que nosotros dependemos totalmente de aquel que nos marca el paso, porque yo sé los planes que tengo. O sea, a ver, mis planes no son los tuyos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es precisamente eso: siempre honrar su nombre y a quién le servimos y por quién estamos parados aquí en la tierra. Y contestando tu pregunta, ¿verdad? Fue un poco difícil. Cuando me invitaron a participar dentro de la política, alguien había visto mi activismo,
porque una servidora tiene un activismo desde el 2004 y entonces alguien vio y viene y me hace la invitación y yo digo no y me río, ¿verdad? ¿Por qué no? Y que esto y que el otro. Y lo primero que me ofrecieron en aquel entonces, ¿verdad? Fue la presidencia, candidata a presidencia del municipio de Reynosa, la ciudad que tanto amas, ¿no? Donde creciste en libertad, donde pudiste jugar en las calles y que hoy todas esas cosas no se dan, ¿verdad? Y dices tú, bueno, entonces, no, dije no y volvieron a venir y volví a decir no. Y me reía cada vez que venían, ¿verdad? Ya la última vez que vinieron fue, yo creo que desde que inició el proceso de la invitación pasaron entre que acepté a lo mejor quizás 6 meses, y empezamos a considerar por qué no sentarnos a la mesa y poder hacer cosas más de lo que podías hacer. Entonces, pero pues consultamos primero a Dios y luego consultamos a nuestras autoridades en la iglesia, ¿verdad? Y pues confiando en que la madurez que tenía dentro del ámbito espiritual, ¿verdad? Podía hacerlo. Entonces pude tener el permiso de las autoridades de nuestra iglesia, ¿verdad? Para participar y fui poniendo al tanto, ¿verdad? De que nada se quedaba de largo, de que podía hacer todo al mismo tiempo. Y recuerdo que el pastor senior de la iglesia me dice, lo único que me preocupa es que no quiero que te vayas a enfermar. Si yo te tuviera que decir que es... ¿qué es lo más difícil que he podido vivir en las cosas que Dios me ha permitido estar? Pues sin duda ha sido una de las encomiendas más difíciles. ¿Por qué de las encomiendas más difíciles? Porque hay un juego tan importante de poder conocer a las personas como le voy a decir yo, ¿verdad? En su jugo, ¿verdad? Porque en ese ámbito, ¿verdad? Se quitan las caretas, yo creo sale el verdadero yo que existe, ¿me entiendes? Y no hablo específicamente porque sí se puede hablar de este tema en la iglesia, es lo primero que tenemos que decir. ¿Por qué? Pues porque todos los gobiernos son instituidos por nuestro Padre. No quiere decir que los gobernantes que Dios nos da sean buenos gobernantes, porque nosotros desconocemos el propósito que Dios tiene para darnos esos gobernantes. Dios nos da gobernantes algunas veces para enseñarnos y llevarnos a un punto en el que nosotros como individuos o como personas que Él tanto ama de su creación, sí, tendremos que aprender y pasar por un proceso a llevarnos a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Sí, y dices tú, no sé de qué está hablando la hermana. No, vamos a ponernos, ¿verdad? En el principio, Dios, a la hora que hace la creación, dice, y formó esto y vio Dios que era bueno. Y cuando ya la tuvo completa, entonces creó a nuestro padre Adán. ¿Y qué fue la encomienda que le da Dios a Adán? Que se enseñoreara de toda la creación. Le da el poder de poder decidir cómo se llamarían los árboles, cómo se llamarían los animales. Él tenía el poder para hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Sí? Desobedecen y son echados de aquello que tanto le había dado. Sin embargo, había la promesa más grande, la reconciliación, a través de quién, que hoy nosotros sí conocemos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi hermana Caro? ¿Sí? Había un gobernante que desde que nació nuestro Señor quería exterminarlo. ¿Era un buen gobernante? No. Estamos hablando de que era un mal gobernante. ¿Quién lo había puesto? Si ya habían pasado un montón de reyes. Y dice Dios en su palabra. Y este fue rey por tantos años y hizo lo malo. Y este
hizo lo bueno. Pero ¿quién los puso? Los puso nuestro Dios. Por eso nuestro Dios dice que oremos, ¿por qué? Por nuestros gobernantes. Pero también nosotros tenemos en 1 Corintios 15 que Dios se hará cargo de pedirle cuenta a cada gobernante a quien le dio el poder para poder cuidar, ¿sí?, a su pueblo. Entonces, nosotros hoy tú puedes decir, no, es que en la iglesia no se puede, no se puede hablar de partidos, pero de gobierno, de política, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, sí, como dice la escritura, perecemos por falta de conocimiento. Amén. Si no habían notado que toda la escritura está llena de gobiernos y de gobiernos puestos por nuestro Dios. Sí, no son como hoy los gobiernos que votas y a pesar de que votas, Dios decide, porque también dice su palabra, dice, el hombre tira los dados, pero Dios dice cómo cae. Amén. ¿Qué te dice Amén. su escritura? No hay nada, no hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que el pueblo pueda hacer. Nosotros estamos viviendo un engaño y una confusión de lo que creemos que nosotros podemos hacer y ser. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer que Dios no lo haya hecho de antemano para nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo es que Dios nos constituyó y nos plantó aquí en la tierra. ¿Sí? Y tenemos 3 hombres de los que podemos aprender. Pero mi hermana, yo ya me fui en carro, entonces necesito... Es que no la quiero ni interrumpir porque está excelente lo que está diciendo. Es que de verdad, está dando los parámetros que yo necesito que nuestra audiencia conozca porque mire, he estado platicando con tanta gente en la iglesia y efectivamente tienen miedo de hablar de política. Y creo que usted lo acaba de aclarar muy, muy bien. Yo veo que nosotros como cristianos debemos tener una visión como la que tiene Dios, ponernos los lentes de Dios y poder ver todas las esferas de la vida a través de la palabra. Y es lo que usted nos está indicando. O sea, sí se puede, claro que tener estos temas en la iglesia, como usted dice, no siendo partidistas de ya meter, ¿verdad?, lo que usted piensa o cree, pero claro, si el Señor es creador de la humanidad y de la historia, ¿cómo no vamos a nosotros poder hablar de estos temas? Y me encanta, yo la verdad no la quiero interrumpir porque va muy, muy bien. Creo que está clarificando muy bien la situación como cristianas, cómo debemos tratar estos temas, porque de verdad hay pastores, querida hermana Doris, que yo he escuchado que dicen, no me voy a atrever a hablar nada de política porque no me conviene, no quiero incomodar a la gente. Pues a veces me dejan pensando y digo, bueno, no queremos saber qué posición tienes o qué partido quieres, pero yo creo que sí hay que enseñar a la gente a conocer la Biblia, como usted bien ahorita nos acaba de hacer un resumen hermoso, cómo Dios, con qué propósito creó a Adán y Eva, qué mandato les dio y que no se está cumpliendo. Y a mí me asombra cada vez que el Señor nos permite estudiar la Biblia, cómo se está cumpliendo su palabra. Hace unos 25 años, hermana, yo hice una tesis que ya mi asesor ya tenía una visión muy clara de cómo se estaba moviendo el mundo porque hablaba del globalismo. Y mi tesis es precisamente la apertura mundial globalizadora, pero mi tema era sobre el terrorismo internacional. Y solamente marqué 10 años en ese entonces, no hagan cuenta, sigo joven, de los años 90 de los 80 a los 90 es cuando yo escribí el tema. Pero yo me asombro porque yo me acuerdo que cuando hice mi examen profesional, uno de los sínodos me dijo, tu tesis no sirve de nada, ni quien la vaya a consultar, este fenómeno no se va a dar, y vea cómo estamos hoy día, cómo estamos con toda la situación en Medio Oriente, y son de todo lo que yo hablé en la tesis, pero fíjese, yo era recién convertida, yo sabía muy poquito de la Biblia. A mí me asombró que lo que yo estudiaba en la universidad lo estaba dando el pastor en la iglesia, estaba hablando de esos acontecimientos futuros,
la escatología, de lo que iba a suceder, y me acuerdo que nos daba estudios de Daniel, de Apocalipsis, y yo estaba vuelta loca porque yo decía, ¿cómo es posible que la Biblia esté hablando de cosas que yo estoy viendo en la universidad? Entonces, eso me hizo a mí empalmar muy bien y pedirle al Señor que me diera esa visión, esa cosmovisión de cómo Él ve las cosas para poder llegar a todos los ámbitos o todas las esferas de la vida. Y por eso me llamó mucho la atención su testimonio, hermana Doris, porque usted ha sabido realmente ser una influencia positiva, tanto en el ámbito de la iglesia como en el ámbito de la política, que es muy difícil que se dé. Y usted lo empalmó de una forma excelente. Y pienso, pues tiene que ser porque usted conoce la Biblia y porque usted se involucra con la gente. Usted decía que la mandaron llamar por el activismo. En la iglesia el Señor nos manda, ¿verdad? Que le amemos a Él, pero que amemos a las personas. Usted hizo esa labor que quisiéramos que todos nuestros representantes hicieran, de realmente meterse con la gente, tener relaciones fuertes, ayudar a la gente. Y por eso la buscaron, porque vieron, el mundo le podrá llamar activismo, pero yo le llamo ese amor al semejante, esa empatía, hermana, que usted tiene hacia la gente. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿qué mejor que personas como usted nos hable de cómo poder de veras, sin temer, hablar de estos temas? Porque, mire, yo veo a los hermanos que, por ejemplo, en Dallas hay mucho migrante, hermana, hay mucho migrante, tienen mucho miedo, tenemos que estar invitando a cada rato en la iglesia a mi esposo, a gente profesional como usted, abogados, para que nos hablen y estemos bien enterados de leyes de migración, para que ese miedo no los paralice, porque el enemigo es muy bueno para meter el miedo y paralizar, ¿verdad? Entonces, yo quiero también aprovechar este enlace que usted y yo hoy tenemos para que usted también nos hablara un poquito, si gusta, cómo puede hacerle esos hermanos cristianos que no tienen una legalidad aquí en Estados Unidos y hablando con usted, no que nos dé ahorita una orientación, la pueden contactar a usted después, ¿verdad? Pero Sí, en el sentido espiritual, este, de darle confianza a la gente en Dios. sí, muy bien. Retomando nuestro tema, Caro, muchísimas gracias por todo lo que tú dices, ¿verdad? Y haces remembranza de cosas que tú has vivido y todo. Cuando yo te decía que esto es un poco lo más difícil y que a lo mejor íbamos a pisar callos, pues los callos que vamos a pisar son precisamente por la ignorancia que tenemos acerca de lo que nuestro Dios dice acerca de su palabra y de la buena gobernanza, ¿sí? Todos los problemas que nosotros tenemos allá afuera y que queremos que sean resueltos por una persona que esté en eminencia, como dice la Escritura, o que tenga el poder de poder gobernar y a quien nosotros le queremos pedir cuentas por todo ello, ¿sí? Y aquí este es un callo bien fuerte para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Tu pueblo de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Para que lo que tú ves que no te gusta no suceda. Señalar con el dedo, el Señor no te mandó a señalar con el dedo, te mandó a que fueras. Y el ejemplo de nuestra vida delante de lo que Él nos va a pedir cuentas es que ¿qué hiciste? Porque dice que nosotros nos tenemos que parecer cada día más a Él. Que no me gusta lo que está pasando y que esta persona va en contra de esto y la otra está a favor y que esto y que el otro. Ajá. Pero tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Señalando lo que no te gusta, mira lo que dice. Cuando tú señalas, ¿sí? A una persona le das una cantidad de señalamiento, pero a ti te señalan 3 dedos para ti. Entonces, lo que tú señales se multiplica por 3 para ti. Entonces, que no me gusta que la gente que vive abajo del puente, ¿ya fuiste abajo del puente a hablar cómo es la manera en que no tendría que vivir abajo del puente? ¿O le estás exigiendo al que elegiste, sí, para que gobierne, que resuelva una situación cuando tú no te involucras? Ahora,
Esa es una situación hecha, porque esa es una situación hecha, ¿sí? Pero la situación que tú tienes que puede cambiar totalmente es el buen gobierno de tu casa, con las leyes que tú inculques y que te dice tú, Señor, cómo debes de gobernar tu casa. Entonces, esto es para pisar callos a todos. Esto no es lo que tú y yo estamos haciendo hoy, Caro, o lo que tú me estás permitiendo, o lo que el Señor está hablando, ¿sí? No es para la gente que no conoce al Señor, es para la gente que conoce al Señor. Amén. Y el Señor no es partidista, ¿sí? Amén. El Señor nos regaló la creación y nos formó y dijo que pondría la ley de Él en el corazón del ser humano. Amén. ¿Dónde está, pueblo de Dios, la ley escrita en tu corazón? ¿O qué acaso tú ves a alguien tirado en la calle y vas a pasar de largo porque tú ya conoces la salvación, pero no eres capaz de mostrar la misericordia? Amén, amén. Eso es lo que De hecho, nosotros vemos, ¿sí? Adentro de no. 4 paredes, ¿sí? Ahí no se practica lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Porque Él dice, id por el mundo. No dice, tenlos encerrados, ¿sí? Porque quiere que más gente venga al conocimiento. A mí me da mucha tristeza cuando oigo, ¿verdad? Que gente ora, y esto lo he externado en los grupos donde doy clases, que gente ora porque no le gusta lo que está pasando en el mundo y dice, Señor, ya ven pronto. Cuando dicen eso, yo abro el ojo. Abro el ojo porque no quiero ser partícipe de eso que está diciendo. Y cuando tengo la oportunidad y que conozco a la hermana o al hermano que oró por eso, y le digo, mi hermano, ¿de verdad usted quiere que el Señor ya venga pronto? Y dice, sí, hermana, es un desastre lo que está pasando allá afuera y que esto y el otro. Le digo, toda su familia ya conoce quién es el Señor y todo eso. Le digo yo, ya fue y le habló a cuántas personas le ha hablado, dónde, qué es lo que hemos hecho. Ya usted está seguro que cuando usted llegue le van a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, o lo que le dieron lo enterró. Así Entonces es. se me queda viendo, le digo, no, yo no puedo ser tan egoísta, ¿sí? Yo no puedo ser tan egoísta y decir, yo ya tengo, ¿sí? Lo que Dios me dio por gracia, ¿sí? Pero me preguntaría, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, ¿ya lo hice? O nada más tengo un circulito así, dándole vueltas a los mismos. Porque, a ver, dándole vueltas a los mismos, ¿sí? Dios me va a pedir cuentas porque le doy vueltas a lo mismo y no salgo, ¿sí? Como lo hacía él. ¿O será que él se quedó estacionado en un solo lugar y no caminó y caminó y caminó y caminó y caminó? ¿Sí? ¿Y que cuántos le oyeron? ¿Y cuántos vieron lo que él había hecho? ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando nosotros decimos, sí, y señalamos, ya se fue al mundo? ¿Y tú? ¿Y tú que no estás haciendo nada? Te fuiste al mundo desde hace mucho. Así es. Te fuiste al mundo desde hace mucho. Porque el no hacer nada, estoy conforme con lo que sucede en el mundo. Entonces, lo siento porque esto no es para afuera, esto es para nosotros. Y más adelante, mi hermana, le voy a leer, ¿sí? 2 frases de 2 personajes, ¿verdad? Uno, que fue llamado Baxter, ¿sí? Que fue llamado él como una persona, era del siglo XVI, ¿sí? Fue llamado pacificador y en algunas partes puritano. Él, en los años 1600, por allá en Inglaterra, en Londres, él adoptó una comunidad que cambió la historia y todo el mundo lo recuerda hasta el día de hoy, y todos sus escritos han inspirado a muchos de los grandes. Él era teólogo
y ha inspirado a muchos de los grandes como Spurgeon, ¿me entiendes? Para poder ver lo que había hecho, y había hecho una gran diferencia. Él tenía una ciudad, una comunidad totalmente convertida, pero la característica principal con la que él trabajó fue la humildad. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es que necesitaríamos que fuera un buen gobierno? Que estuviera llena la persona de humildad y que pudiera reconocer que el poder que hoy ejerce no le ha sido dado ni para pisotear, ni para que se señoree él, ni nada, sino para que ayude a todos los demás. Y una de las cosas, mi hermana, que yo traía para compartir con ustedes. Gracias por el tema, porque a pesar de yo estar involucrada y de conocer y de saber, yo lo único que te puedo decir es no me contaminé. Y aparte tengo una paz muy grande en el corazón de que si no llegamos a donde pensamos que íbamos a llegar, no ha sido porque seas mala, porque esto, porque el otro. Simplemente no era el plan de Dios. Lo único que sí te puedo decir es que todas las veces que anduve ahí, ¿verdad? Todas las veces, y todavía no puedo decir que estoy fuera, porque soy suplente de la primera regiduría que hoy está dentro del Cabildo. Si la regidora mañana renuncia o esto o lo otro, pues voy a tener que subirme, ¿verdad? Si tú me preguntas hoy en día, yo le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de conocer un ámbito completamente diferente en el que yo puedo decir, ¿verdad? Que de todas las cosas que he vivido a través de ese encomienda, de esa encomienda, ¿sí? No hubo nada que a mí me transformara. Yo me pude salir de ahí de la manera, sí, salió muchísimas veces mi carácter, ¿verdad? Yo tengo un carácter un tanto difícil, pero no me ganó el ego de tener que quedarme, porque ya eres popular, porque te buscan por esto, que te buscan por lo otro. He obtenido muchísimas más cosas, sirviéndole a mi Dios desde otros espacios, que en donde me he podido sentir muy cómoda, como estos espacios en donde compartes lo que Dios te da para enriquecer a los demás que estamos dentro de lo que pudiéramos decir que Dios nos ha elegido para hacer luz, ¿sí? En un mundo de oscuridad. Entonces, a pesar de que todos los ámbitos en donde Dios te va poniendo, tienes que aprender y son difíciles, de primera instancia, para poder tú, penetrar y encontrar la manera de poder sentirte cómoda haciendo aquello que Dios te ha dado. Pero ojo, no hay nada de lo que tú realices aquí en la tierra que sea por ti, porque cuando tú quites la mirada de nuestro Dios, has pasado el otro lado de la raya, en donde a pesar de que tú le digas, Señor, Señor, Él te dirá, apartaos de mí, que no te conocí. Y es tan sutil y tan delgada la raya del orgullo y del ego que nosotros tenemos, que te engañan el pensamiento para llevarlo a cabo y olvidarte, ¿sí?, de que tienes muchísimas cosas por hacer delante de ti. Nuestro Dios jamás se rindió. Él siempre fue, a pesar de que lo clasificaron de lo que no era. ¿Y quién lo clasificó? Un pueblo, ¿sí?, que lo honraría un día tirando palmas y al siguiente día le estaría diciendo, crucifícalo. Eso mismo, mi hermana, sucede con nosotros. ¿Y sabes lo peor que es? No te lo dice el de afuera que no conoce su palabra. Te lo dice el de adentro que está creciendo contigo en su palabra. Así es. Porque cree tener el derecho de poder juzgar. Y cuando nosotros empezamos a creer que nos ha sido conferido el derecho de juzgar, quitamos a Dios, ¿sí?,
de enfrente para pararte tú. Entonces, eso no puede ocurrir. Y nuestras congregaciones están llenas de gente que señala con un dedo y que tres le apunten. Así es. En muchas ocasiones, visitando nuestra iglesia, porque a pesar de estar involucrada en el tema, ¿verdad? De repente me topaba con gente que me conocía de otro ámbito, ¿verdad? Y me decían, ya arregló todo allá y por eso anda aquí. Y creo que yo hubiera preferido que alguien me dijera, mi hermana necesita que le ayudemos mientras que está haciendo todo eso, tiene ayuda necesaria para poder hacer todas las cosas que hace al mismo tiempo. Y no es queja, es únicamente pisar los callos de decir, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que me demanda el Señor que haga. Y yo no me estoy poniendo como ejemplo porque a mí me falta muchísimo todavía por hacer y a lo mejor me mandaron a hacer muchas encomiendas que no hice y que volteé y vi y pensé que aquí era y que era por acá y que era por allá. Pero lo único que sí sé, sí, es que yo puedo reconocer que mi Dios es quien ha puesto todo en mí, porque si no su palabra sería mentira cuando yo dijera, ¿sí? Que el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y dice que tú pusiste en mí todas las cosas, sin faltar ni siquiera una de ellas. Y las hiciste para que yo anduviera de antemano en ellas. Y ahí mismo te dice, mírame, si tú estás viendo algo que no hay o que no deba de hacer, tráeme porque a dónde me voy de tu presencia. Entonces son las cosas que tú tienes que aprender, que todo lo que tú hagas desciende desde lo alto hasta la punta de los pies. No hay nada, ¿sí? Si yo tomara las decisiones incorrectas, para eso Dios me ha dado a saber que lo único que tengo que hacer es clamar a Él y Él enderezará mis veredas. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como pueblo del Señor no nos acomoda para poder hacer lo que Él dijo que era lo más importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Se traduce en que nosotros tenemos que salir por ese prójimo. En que tú lo tienes que amar, no importando la condición de lo que hoy esa persona esté viviendo. ¿Cómo habremos de saber qué es lo que le duele a una persona si no me doy el tiempo para escucharla? ¿Cómo voy a saber cómo llegaron, sí, cada uno a tomar y hacer las decisiones en su vida si yo no voy y me involucro? Pero si yo ando allá, sí, si yo ando allá, ya me fui al mundo. No, Señor, allá es donde el Señor te quiere. No te quiere aquí, te quiere haciendo lo que te dio. Porque dice que una de las cosas que Dios hizo, ¿sí? Cuando nos dio el poder de su espíritu, ¿sí? Es que nos dio los dones y los talentos, ¿sí? Y dice que nos los dio no para que te los comas ni para que los entierres, sino ¿para qué? Para el reino de Él, para engrandecer su reino, ¿sí? Y para darle honra. Entonces, si tú tienes hoy una persona que está gobernando y que no te gusta lo que está haciendo, ¿sí? Tú le tendrías que preguntar a Dios, ¿sí? ¿Qué tengo que aprender de todo esto, Padre? Y tener contentamiento y decir, yo montones de veces he dicho que me han cuestionado que si lo que están haciendo tal o cual persona, y yo me he barrido con esta cosa. Y fíjate, y, sí, y a lo mejor nos va a ir como en feria por las palabras que de repente uso, porque de repente la vez pasada me invitaron a entregar unos premios a unos jovencitos en un campo de fútbol y cuando ellos terminan el partido y la victoria y todo, y tú sabes lo que es la persona hispana o mexicana, ¿verdad? Que de todo hace una fiesta y todo celebra. Entonces me dijeron, ¿a que no baila? Y entonces yo me fui a la mesa de los trofeos haciendo esto, bailando, ¿verdad? Y
pues salió la publicación y yo misma, yo creo que la subí, no me acuerdo. Y una hermana, ¿verdad? Me dice en la publicación, ¿verdad? Qué bonita manera de alabar al Señor. Cosas como esa, mi hermana, y cosas como el que nosotros creamos que Dios pertenece a un determinado partido o a una línea, ¿sí? Y queramos encasillar a Dios entre cuatro paredes o en una cajita donde emites un voto o en una computadora donde se marca un voto. Pues déjame decirte que no. Así es. Estás totalmente equivocado, pueblo. Totalmente equivocado, porque tendrías que irte a su palabra y darte cuenta de qué es lo que hace Dios. Cuando levantó Dios y lo hizo pasar en un proceso tan difícil como es el proceso de José. José fue gobernador de Egipto, una nación pagana. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué Dios tenía levantado a Faraón? ¿Y por qué, si tenía a José, que era parte importante de nuestra vida como cristianos o creyentes o hijos del Padre, ¿sí? Porque José pertenecía a la promesa de las 12 tribus de Israel, ¿sí? ¿Por qué nadie se pregunta que fue gobernador de Egipto, se le selló su dedo, ¿sí? Con el anillo, se le cambia el nombre y nunca te has preguntado por qué José no tuvo herencia y por qué José, ¿sí? Tuvo 2 hijos a los que le fue dada la tribu de él, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. A ver, señores, no es política eso lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Y quién había levantado a Faraón? Nuestro Dios. ¿Y quién llevó hasta ese punto, sí? A José, nuestro Dios. ¿Y cuál era el propósito, sí? De hacerlo de esa manera. Rescatar a su pueblo de la hambruna. ¿Costando qué? La herencia de José. Levantando a Efraín y a Manasés, y que Jacob, en lugar de bendecir al hermano mayor, que era el primogénito, bendijo al menor, ¿sí? Y que el menor fue un desastre, Efraín. ¿Y a quién le tienes que echar la culpa? No. ¿Cuál es el propósito? La tribu de donde desciende nuestro Señor, la tribu de Judá, ¿no fue de las peores tribus? De lo vil y menospreciado del mundo. Sí. Nació nuestro Rey, nuestro grandioso Salvador. ¿Y qué me dices de Nehemías? ¿Y qué me dices de Daniel? Daniel estuvo al servicio de 5 reyes. 5. ¿Y el propósito? De que doblara uno de los reyes y que dijera que quería conocer al Dios de Daniel. Así es. No, mi hermana. Hermana Doris. Sí. No, es que veo que definitivamente usted de una forma bien clara nos está diciendo muy directamente que si realmente queremos hacer algo o ser de bendición, debemos conocer principios bíblicos y la palabra. Si realmente queremos tomar decisiones correctas, como usted dice, somos muy quejosos el pueblo cristiano, somos muy demandantes, a veces sentimos que somos el que por haber puesto Dios sus ojos en nosotros, ya somos los ultra cristianos. Y usted nos está ahorita de una forma bien hermosa recordando que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero que nosotros debemos otra vez leer la Biblia. Todo lo que usted nos está diciendo son puros principios para poder entender la política de hoy, para poder, en lugar de quejarnos, estaba yo poniendo ahí 1 Timoteo 2, 1 al 3, donde nos manda uno de tantos principios el Señor, que nos ruega que oremos por todos los seres humanos, que le pidamos a Dios que los ayude, que interceda en su favor, que demos gracias por ellos.
Y en el 2 nos dice, ora de ese modo también por quién, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Casi estoy resumiendo, o sea, este versículo está resumiendo todo lo que usted nos está dando bellamente y exhortando, hermana, porque es cierto, es cierto. Yo misma me pongo el saco porque cada quien debe de actuar a donde el Señor lo puso en su trinchera. Yo a los hermanos les digo, si conociéramos las escrituras, pusiéramos un poco de los principios, tanto principio bíblico que el Señor nos muestra en su palabra, sería diferente, como usted dice, la forma de vivir la vida cristiana en cualquier esfera de la vida y estar en contentamiento. De verdad que es verdad. Estaba viendo también aquí, esto es bueno, todo lo que nos pide el Señor a través de la carta de Timoteo, que le escribe Pablo a Timoteo, todo eso de orar por los seres humanos, orar por las autoridades, dice que esto es bueno y agrada a Dios. O sea, la queja no agrada al Señor. El lamentarnos, el hacer, no. ¿Agrada qué? Un principio de los que estamos, orar al Señor. Y yo creo, hermana Doria, como buena usted, exponente de la palabra, híjole, de verdad nos está enseñando bastante, bastante, porque gracias a Dios que de veras hubiese muchas Dores Reséndiz en el ámbito político, porque sí necesitamos gente en todas las esferas de la vida, en la economía, en la cultura, en la sociedad, que se levanten. Y me gustó mucho lo que usted dijo y que es muy parecido a lo que le pasó a Daniel y a José. No se contaminó, hermana. Pudo haber andado entre la situación peor en cuestión de política, pero no se contaminó. ¿Por qué? Porque igual que ese José, igual que ese Daniel, su corazón, ¿dónde está, hermana? En el Señor, en la palabra. Podemos andar en cualquier esfera de la vida, ser bendición sin contaminarnos, y es un ejemplo, hermana, es un ejemplo de vida, de cómo se debe llevar la vida cristiana. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos está diciendo. Precisamente ahí en Daniel tengo esta cita que dice, en Daniel 2:21, en la parte primera, Él controla el curso de los sucesos del mundo, lo que usted ya dijo. Él quita reyes y pone reyes, usted ya lo dijo. O sea, ¿por qué nos debemos de preocupar si es el Señor el que tiene el control de la historia? Bien, usted lo está marcando, hermana. Por eso les digo a mis hermanos también que están aquí con miedo, el Señor tiene cuidado de los extranjeros. El Señor ha visto por viudas, por huérfanos y extranjeros. ¿De Dice dónde va a que, venir nuestro dice que ese socorro? es el verdadero evangelio, ¿verdad? Estar al pendiente de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y bueno, yo me encuentro ahí en uno de esos rubros, ¿verdad? Y mira, Caro, te quiero leer lo que Sí, sí. dice Baxter, que te digo yo que él fue un teólogo, ¿verdad? Dice, es una verdad, hoy en día este texto está parafraseado al tiempo de hoy, porque él fue un teólogo de los años 1600, que te digo que sirvió de inspiración para, para Spurgeon. Dice, es una verdad obvia, dice que la mayoría de los problemas que ahora infestan o hacen presa de los seres humanos en toda la tierra tiene su fundamento o son provocados por los desórdenes y el mal gobierno de las familias. Richard Baxter. Y lo que dice Spurgeon, de las frases más famosas que él tiene, y es muy fuerte, ¿me entiendes? Y dice, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas siguen profetizando. Entonces, Amén. y no estamos aquí otra vez para señalar, pero sí tenemos que asumir, Caro, cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado y nos ha confiado cuando nos ha hecho partícipe de su reino. Entonces, por ejemplo, en primera a los Corintios 15:24, dice que Él va a destruir, ¿sí? Dice, destruirá a todo gobernante, todo poder y toda autoridad. Todos a los que se les ha dado el poder de poder estar en un puesto de eminencia,
No creas que es tan fácil cuando tú dices, yo me paro aquí para hablar del Señor y tener estas verdades. Por eso su escritura dice que tienes que temblar. El día que no tiembles para hacerlo, has cruzado la línea, ¿sí? Porque lo primero que tienes que reconocer es saber que estás al servicio de quién y que tú en este momento lo representas a Él. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que todo a quien Dios le ha dado el poder de la palabra para engrandecer su reino, ¿sí? Tendrá un juicio aparte. Y yo te quiero decir que en todo este tiempo que me hiciste la invitación y que tuve mucho tema ahí en que decía yo, bueno, ¿qué van a decir? Número uno, de Caro, porque invito a Doris. Número dos, van a hablar de un tema muy espinoso, ¿me entiendes? Y yo estaba ahí con un montón de cosas en mi cabeza, pero siempre orándole a Dios. Yo le doy muchísimas gracias de todos los espacios en donde Dios ha permitido que una servidora esté. Muchos espacios han sido demasiado difíciles para ella. En muchas ocasiones he llorado más de lo que me pudiera haber divertido, ¿verdad? Porque dice que nosotros nunca debemos de perder el gozo, porque una de las características que a nosotros nos representa delante de Él es precisamente que su pueblo vive gozoso, porque vive en la libertad. Dice que aquel que teme no ha conocido el verdadero amor de Dios, y lo dice Primera de Juan. Dice, porque quien tiene miedo no ha conocido el verdadero amor de Dios. Y todas las personas que hoy se encuentran en este país, en donde por diversas razones pudiste haber venido atendiendo tu pueblo ese que conoces que están de una manera incorrecta en el país. Lo primero que tiene que hacer es confiar, ¿sí? Y saber, ¿estoy aquí porque yo quise o estoy aquí porque el Señor quiso que viniera? Porque esta no es la tierra que Dios me dio por heredad. Entonces yo tendría que saber qué es lo que Dios hace, que yo me mueva de la tierra que Él me dio, que fue donde nací, a una tierra extranjera, a venir a qué. Lo primero, si tú verdaderamente crees que fue el Señor quien te movió, el Señor lo hará por ti. Y lo primero que va a hacer es que te quitará el temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera temor. Y si no, no esperes a que te echen, tú vete solito, porque entonces este no es tu lugar. Entonces, no siempre, ¿sí? Nosotros caminamos en voluntad divina. Entonces, esas son de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que reconocer cuando no es de parte de Dios. Hay muchísimas cosas. Acuérdate que dice que el corazón es engañoso, ¿sí? Pero hay alguien que conoce nuestro corazón mejor que nadie, porque dice que a través del corazón es que nosotros, ¿sí? Podremos ser quien verdaderamente decimos quién somos delante de Él. ¿Por qué? Porque dice que en el corazón están todas las cosas, porque de la abundancia del corazón sale la boca. Cuida tus pensamientos, porque de él mana la vida. Pondré mi ley en el corazón, ¿sí? O sea, el corazón es parte importante. Pero lo más importante de todo se trata de amor. Del gran amor que él mostró por nosotros, de la inmensa, ¿sí? Misericordia que ha extendido hasta el día de hoy por su creación, ¿sí? Y de la responsabilidad tan grande de aquellos a los que nos ha dicho que nos ama, ¿sí? Para que nosotros le podamos amar. Pero él dice, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves si no amas a tu hermano a quien ves? Si tuviéramos que hablar de lo que verdaderamente es la política, claro, se resumiría, ¿sí? En que todo tiene que ver con el amor. Porque tú, sí, te fue conferido, sí, estar en poder, sí, o tener el poder para que ames, para que sirvas, para que atiendas a los demás. Amén. Pero Amén. eso mismo, sí,
que demanda en el ámbito político, te lo demanda a ti en tu congregación. Y cuando nosotros estábamos hablando del término de iglesia, secularmente iglesia es lo mismo que hace la política, donde gente se reúne para que una sola persona esté tratando de hacer el bienestar para cada uno de los que se congregan ahí. Eso mismo en el ámbito político. Pero si nosotros tenemos que decir acerca de la iglesia, la cual nosotros conocemos, sí, la iglesia somos tú y yo. Y quien gobierna nuestra mente y nuestro corazón, o debería de gobernar nuestra mente y nuestro corazón, sería nuestro Dios. Y entonces todo esto que es su iglesia y todo esto que es políticamente saliendo allá a amar a los demás, ¿sí? Nosotros tendríamos que ser la embajada principal de nuestro Dios aquí en la tierra, porque lo representamos a Él. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué valores, ¿sí? Tú tienes para enseñar a los demás, que son los valores que bajan desde el cielo hasta la punta de tus pies y que no se corrompen y que no se pierden, ni porque tú bailes ni porque te vistas de una manera, sino por el amor que demuestres a aquel que te encontraste en el camino y le hablaste del gran amor que mora dentro de ti. Eso es verdaderamente, ¿sí? Hacer política del cielo en la tierra. Dios nos bendiga, mi hermana Caro. Amén, Abrazo amén. con Muchas todo gracias. mi corazón. Ay, hermana, mil gracias, mil gracias. Hoy habló el Señor. Hoy nos dio tanta sabiduría el Amén. Señor a través de su persona. Muchas, muchas gracias, porque yo creo que nos quedó muy claro. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Todo, podríamos hablar otro programa de que viene algo difícil para el mundo, pero con el Señor, quien está con el Señor, ¿qué nos puede, verdad, hacer lo demás? Si estando con el Señor, todo lo podemos. Y muy, muy hermoso toda la plática, hermana. Yo me podría, ¿cómo extraño, hermana, sus pláticas? Yo me podría estarla escuchando mucho, mucho tiempo más. Y le agradezco bastante su tiempo. Gracias porque usted resumió ese principio bíblico de el amor a Dios y el amor a los demás. Muchas gracias porque hemos entendido que nosotros debemos empezar por nosotras mismas. Y todos estos programas de podcast estamos aprendiendo eso, estamos aprendiendo a permanecer enlazadas a Cristo, a esa vid verdadera, a permanecer, a tener realmente amor genuino hacia nuestro semejante. Y me da tanto gusto que usted haya estado hoy con nosotros. Me gustaría poner, si puedo poner en dónde la podemos encontrar en su email. ¿Puedo ponerlo? Sí, claro, por favor. Mire, ahí tengo su contacto de email, doressendes@sbcglobal.net, si alguien quisiera contactarla. Y también la podemos encontrar, puse de Instagram, en doressendes1, si quieren ver también todo lo que el Señor le permite hacer. Y estoy bien, bien, de verdad, bien contenta, con mucho gozo. Muchas gracias por esa gran plática. Yo sé que va a mover conciencias, va a mover corazones, porque estuvo hablando usted palabra del Señor, que era lo que esperábamos para el día de hoy, y saber que de verdad, pues solo de la mano del Señor seguimos un día a la vez. Yo agradezco mucho a Dios por su vida, todo lo que usted, nadie me cuenta, y yo lo digo de viva voz. Estoy muy agradecida por su vida, porque efectivamente usted no se tienta para nada el corazón para ayudar a la gente mientras esté en sus manos, y nos cerró con broche de oro para esa gente que está pensando, ¿verdad?, de estar aquí en el país. Yo creo que es para concientizarse y pedirle al Señor que nos siga dirigiendo y ayudando. Así que pues nos despedimos en esta ocasión de este podcast, de este episodio especial, que lo vamos a poner ya, o sea, ya va a estar ahora ya, para que usted tenga acceso, porque yo creo que necesitamos saber todos estos principios que hemos aprendido a través de usted, querida hermana Doris. Así que, como siempre, yo les digo y me despido de este podcast, que sigamos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en una siguiente ocasión para seguir siendo bendecidas por nuestro Señor. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, hermana. Muchas gracias, Caro. Buen Dios le día. bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.
el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos.